Venga. Muy bien, pues estamos ya en este tercer bloque. Don Francisco Mariscal Magdaleno, qué gusto saludarte nuevamente, Pancho. Encantado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gerardo, ¿qué tal? Antes de que nos compartas este sistema anticorrupción, con todos los asegúnes que ya sabemos que padece, déjame agradecer a quienes hacen posible que estemos aquí disfrutando y aprendiendo muchas cosas, aunque el señor ya no aprende nada, pero bueno. Gracias al Pollo Feliz y Arnoldo de la Rocha, a Mangueras y Conexiones, Gerardo Navarro, a Pinzón Proyectos y Construcciones, Jean-Paul Pinzón, al Hotel Holiday Inn Finza, Alfonso Gómez Quintanar, a Weldent Sarquís Mena, a Flor de Aloe Ángel del Castillo, a Plaza Dorada Blanca Peralta, a Mosup Moisés Ortiz Bracho, a la Hacienda San José Actipan Jorge Espina, a Vimatec Vicente Aguirre. Señor, a cada capillita le llega su fiestecita. A todos. Pregúntale usted a los jesuitas y pregúntale al Obrador. Sí, pero yo no me estoy refiriendo en esa línea. A toda capellita le llega su fiestecita, claro. Pero yo protesto. Antes escuché que ya es parroquia. Claro. Es que ¿De qué diócesis? Perdón. Para saber. No, me encanta estar aquí con ustedes. Son personas que además de permitir efectivamente la diversidad de opiniones y respetarla, porque permitir es una cosa sin oír. Claro. Respetarla es escuchar, inclusive debatir, inclusive rebatir, ¿por qué no? Sí. Pero siempre dejando que el espacio permita que haya más de una opinión. Pero sobre todo, Pancho, cuando hay respeto. Pero además del respeto, hay buena intención de ambas partes. Y yo creo que un ingrediente adicional que califica la intención es la atención, y no solamente la atención, sino también la capacidad de entender y aprender. Claro. A mí no me importa mucho escuchar a los sabios que se las saben de todas, pero no hacen más que repetir lo que ya todo el mundo sabe. A mí me encanta la gente que va creando conforme se va dando un diálogo, y de su gran arsenal, como lo acabamos de oír aquí, del tocayo del señor titular de titular de esta parroquia. Sí, pues es una persona que tiene un enorme bagaje de conocimientos, pero sabe dónde colocarlos. Probablemente en más de una discusión sobre una película podríamos diferir en criterios: me gustó, no me gustó, me pareció tal o cual cosa, pero el chiste de la gente culta, inteligente y sobre todo sabia, que es ya un paso otro nivel, es justamente el de poder recibir y dar. Claro. En el buen sentido. Sí, y siempre aprender, ¿no? Yo tuve el privilegio en mi juventud, que ya es lejana, el privilegio de tratar con gente muy vieja inclusive, ¿no? Conocí a gente muy vieja cuando yo era adolescente, como Luis Buñuel. ¿Y cómo se aprende de los como viejos? León Felipe. Nada más. Yo me acuerdo que León Felipe decía: bueno, jovencito, ¿y tú qué opinas? Y yo: nada, maestro, que quiero seguir escuchando, ¿no? Sí. Era una delicia porque tenía sus tertulias, y pues yo iba porque alguna persona me invitaba y yo me sentaba hasta atrás, pero mira, escuchando, ¿no? Claro. Y decía: a ver, esto que se lo rebatan. Y venía el otro y ¡brum! Aventaba el argumento más rico, más sabio, más pintoresco, más simpático. Y de ahí aprendí que si una conversación se da entre dos entes que se respetan, toda conversación puede ser interesante. Y genera una riqueza fantástica. ¿Ya escuchó usted? ¿Ya escuchó usted? Bueno, yo puse una condición. Claro. ¿Y a mí qué me tiene usted que reclamar? No, que si ya escuchó, no le estoy reclamando, que si lo escuchó y lo registró. Pues tan lo registré que toda la vida me he quedado con esta hermosa posibilidad de aprendizaje a través de escuchar a los que saben. Y por eso, y no me tiro al piso, pero yo soy muy burro, pero me encanta rodearme de la gente que sabe. Punto. Bueno, el señor se declara politécnico. No es que sea burro, es que es... exacto. Politécnico. Es que desde Te agradezco, Pancho, porque tú me aprecias, mano. Es del área de Cedillo, el primer poli que fue presidente de los polis. Efectivamente, sí. Maestro Mariscal, es un placer escucharlo igual, porque tiene usted esa gracia, ese don de
de combinar el sarcasmo con la diplomacia, con la cultura y la filosofía. Es que aquí es como en Plaza de Toros, sueltan al burel. Hay que aprender a manejar los 3/3, ¿no? Adelante, sí. El caso de los jesuitas, ya que lo comentó Pedro Muñoz ya de salida, de este cónclave que se está dando en Chihuahua, casualmente donde fue allá en la Sierra Tarahumara el lamentable crimen de los jesuitas, además ya mayores de edad, 79 y 80 años, que habían dejado una estela de vida allá. Más de 40 años ejerciendo 40, el ministerio, 50 allá. ¿sí? Ministerio de servicio, Sí, De servicio. claro. de amor. Exacto. Sí. ¿Qué vislumbra desde su óptica ante este menosprecio, ante esta forma tan solaz que López Obrador ha tratado el tema? Tan burda. Déjenlo burdo, amén de burdo, tan falta de humanismo de un mandatario, y todavía criticar y decir que la iglesia o los curas, los sacerdotes, que realizó, pero la etiqueta está más que nada para los jesuitas, que son unos lacayos. Y que los tienen apergollados. Y que los tienen apergollados. Sí. Imagínense el término. Sí, es un término sumamente lamentable porque habla de una falta absoluta de consideración por la circunstancia. Pero yo no quisiera hablar del presidente porque no creo que sea realmente digno de destacar lo que el señor ha hecho. Lamento muchísimo, sin embargo, lo que viene, que siendo el primer mandatario de esta nación, una nación que al menos hasta donde yo sé sigue siendo mayoritariamente católica, pues no muestre un poquito de contención y respeto. De sensibilidad, hombre. Pero yo creo que el problema del señor presidente es que ya se le vino el mundo encima. Sí. Y por más que él viva como en una burbuja, como el rey de su chocolate, palacio, sí. El rey de chocolate de Cricri, ¿verdad? Vive rodeado de salamerías, sí, y de mentiras, y solamente escucha lo que quiere escuchar. Bueno, desafortunadamente yo creo que aún en esa circunstancia, dado que el presidente es un hombre astuto y es un hombre experimentado, debe entender que esto fue el punto final de un mandato. Yo sí creo que aquí ha perdido sustancialmente las bases de respeto con el que debió haberse conducido siempre hacia el pueblo, por un lado, y por otro lado las bases de legitimidad en su visión. Yo creo que esta falta de respeto, no por la vida de dos personas por demás honorables y ejemplares, que no es poca cosa, sino porque esto llega por encima de 150,000 muertos y 100,000 desaparecidos. Exacto. Por encima de que la Compañía de Jesús respetuosamente le hizo saber a través de su padre provincial que lo que pedían era que considerara la posibilidad de escuchar, porque la Compañía de Jesús, como muchísimos millones de mexicanos, pensamos que la estrategia que debe cambiarla, que le dicen es una estrategia equivocada. Y él se aferra. Y dice, no voy a cambiarla. Así es, seguiremos. Y entonces con eso me da la impresión de que lo que demuestra es que está respirando por la herida. Sí. Una herida que probablemente tardó en... No le vaya a cerrar. Pero esta herida no tiene curación. Exacto. Ahora, ha adelantado hábilmente los plazos y hace ya algunos meses soltó lo de las corcholatas y tanta falta de respeto por Julio, a quien algún día pudiera llegar a ser presidente de esta república. Qué manera tan despectiva de referirse a su propia gente. Claro, a alguien que potencialmente pudiera ser electo o electa. Sí. No sé si eso vaya a ser, pero la democracia por fortuna en México existe. 5 de julio destapó sus corcholatas del 2021. Sí, muy temprano. Tengo la fecha. Muy temprano, pero el problema está en que está dejando como herencia a quien vaya a ser candidato en su movimiento, porque no es un partido político. Así es. Y ese candidato o esa candidata pues estarán descalificados de origen porque los trataron de objeto, además objeto en manos de quien ya se fue. Lo cual quiere decir clarísimamente que hay una intención de quien ya se fue, sí, pero es una intención transeccional de estar como el poder detrás del trono. Hace rato usted evocaba y se entusiasmó, por cierto, ya me dirá usted por qué,
Calles, hombre, por Dios. Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles. Lo vi emocionado, por cierto. No, es que él es el parteaguas de la política, fue el creador del PRI. Sí, no, por supuesto. Y vino el famoso, hasta que los pulsan del poder y Lázaro Cárdenas. Pues yo creo que aquí estamos en una circunstancia que se va apareciendo y que probablemente llegue a eso, porque también, y yo vengo a hablar de eso y vamos a tomar, si me permiten, por supuesto, claro, esa línea, porque también probablemente nunca había habido una conciencia ciudadana como la que se está despertando. No digo que ya esté, ni mucho menos que esté organizada, pero se está despertando. No sé si coincidas, Pancho. ¿Esto fue un rayo, Gerardo, para iniciar el despertar? No, a ver. Bueno, que confirma el rumbo de un despertar ciudadano que se está dando. Eso es. O sea, este despertar empezó a raíz de este hartazgo de 32 millones, de 100 millones de mexicanos, pero que 32 decidieron votar por este hartazgo, en este despertar, por Andrés Manuel. Sí. Pero ahora el despertar es doble después de vivir. Ojalá sea todo. Bueno, eso es lo que parece ser. Eso parece. ¿Sí? Y yo estoy justamente tomando por ahí las cosas porque sí creo que eso es lo que está pasando. ¿Por qué lo creo? Yo vengo a hablar con ustedes hoy y evidentemente con mucha intención de que este medio de comunicación con la sociedad sirva de vehículo. Vengo a hablar aquí de algo que hemos denominado desde el Comité Estatal de Participación Ciudadana, la Red de Participación Ciudadana Anticorrupción. La hemos abreviado la RPCA. La ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla nos da, a través de su artículo 21, a los integrantes del comité ciertas atribuciones. No tenemos facultades, porque no somos gente de gobierno, pero nos da atribuciones, con lo cual quiere decir ustedes pueden hacer esto. Y en el poder está nuestra obligación. Si la ley me dice que puedo hacer esto, entiendo que mi obligación es hacerlo. Claro. Y uno de los incisos de este artículo 21 que a mí me parece particularmente importante es que nos da la facultad de acercar a la sociedad hacia los 6 integrantes del comité coordinador, que somos 7, el presidente es 1, pero los otros 6 son la Auditoría Superior del Estado, el Consejo de la Judicatura Estatal, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Secretaría de la Función Pública, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el ITAI Puebla, ITAI Puebla en este caso estatal, la Fiscalía de Combate a la Corrupción, que depende de la Fiscalía General del Estado. Sí. Bien, esas 6 entidades tienen por mandato de sus leyes orgánicas la obligación de investigar, documentar, perseguir, sancionar hechos presumiblemente de corrupción o delitos administrativos leves y graves. Eso está en las leyes. Y el Sistema Nacional Anticorrupción se creó en 2015 con la reforma del 113 constitucional. Por cierto, en el tiempo en el que Miguel Barbosa era presidente del Senado, de la mesa directiva del Senado de la República. Sí, la mesa directiva del Senado. Ahí se dio la reforma constitucional, que es la única, por cierto, que ha sido promovida por la ciudadanía. Ahí tenemos ya un dato que les pido. De gran trascendencia. La única reforma a la Constitución que nos rige a todos los ciudadanos, la única reforma que ha habido en la historia desde 1917, se dio por la iniciativa de una ciudadanía organizada que dijo: no está bien que tengamos instituciones que tienen como misión combatir la corrupción, investigarla, etcétera, etcétera, y no dan resultados. Y viene el ¡Qué fuerte! ¿Perdón? Y viene la participación. Entonces se crea el Sistema Nacional Anticorrupción y por mandato de ley se dice en este artículo 21, el 17, el 6, dice, serán los ciudadanos los que presidan el comité coordinador, que es el que reúne a las cabezas de las entidades. Y casualmente en la administración de Peña Nieto. O sea, sí. Tenemos 2 datos relevantes. Uno, Luis Miguel Barbosa, hoy gobernador, era el presidente de la mesa directiva del Congreso, de la Cámara Alta, sí. Senado de la República. Y Peña Nieto, que fue uno de los factotum de la brutal corrupción aunado a la crisis económica de los gasolinazos, le llevaron a que el PRI perdiera la presidencia. Uno sale por corrupción y por la cuestión económica, y hoy Barbosa lo tenemos de gobernador. Sí,
En el caso de Peña Nieto, yo creo que por más que hubiera querido oponerse, era tal la presión de la sociedad, el escándalo social alrededor de la corrupción, que se curó en salud y dijo, oigan, si estoy permitiendo... Como Salinas, pero a ver, al crear el IFE o INE. Sí, bueno... Porque él llegó de una elección más que... Sí, pero ese instituto sí era una creación del Ejecutivo, fue. Sí, claro. Sin embargo, que el presidente Peña Nieto hubiese dicho, como lo dijo, estoy permitiendo, pues no, la verdad me están exigiendo y no tengo para dónde moverme. Y es hacia donde yo voy. Sí. La ley nos da la atribución de acercar a las diferentes instancias de la sociedad a estos 6 organismos, entidades, poderes que tienen la misión de combatir la corrupción. Nos hemos tardado en el sistema poblano 4 años y medio en crear ya esta red, que ahorita les voy a hablar un poquito del entramado, y sobre todo en hacer que esta red tenga objetivos precisos y bien señalados, que por cierto, el próximo día 30, jueves de hoy, en 2 días, vamos a estar consagrando en la primera red, en la primera asamblea de la red. Esta red... Un paréntesis. A 7 años de su creación, ¿ha servido de algo? El sistema de mucho. ¿Sí ha servido? A ver, aunque a los ojos de la sociedad no lo conocemos, no se vean resultados. No, es que el sistema no está hecho para colgar del asta de la bandera. Sí, claro, para nadie. Ser jueces. Para eso está el Consejo de la Judicatura, para eso está el Tribunal Superior de Justicia Administrativa, para eso está la Secretaría de la Función Pública. Que ellos no hayan hecho su trabajo o no hayan dado resultados, eso es un asunto que no es imputable a los sistemas nacional o locales anticorrupción. Eso no se puede echar en cara a los sistemas. Específicamente en el caso de Puebla, llevamos 4 años y medio, durante 2 años ni nos tomaron llamadas a los ciudadanos, ni nos pagaron, ni nada. Menos les pagaron. No, y bueno, es lo de menos, ya todo esto quedó en el pasado. Pero la verdad es que es para la burocracia, vamos a utilizar este término, que en este caso no tiene nada de peyorativo, simplemente describe a quien trabaja para el gobierno. Resulta para la burocracia algo terrible que exista un sistema que los obliga, porque esto no pasaba. Y es a donde yo, regreso a las palabras, creo que se está fundamentando un despertar social que en México nunca había existido. ¿Por qué en cualquier país de los más desarrollados que nosotros, no solamente desde el punto de vista económico, educativo, político, cultural, social, claro, sino político, por qué en esos países la gente en general respeta el derecho y los funcionarios públicos en general se abstienen de hacer actos escandalosos, aunque los hacen? Porque no hay impunidad. Porque no hay impunidad como la tenemos aquí. Exacto. Ahí hay sanción, ahí hay Estado de Derecho. Uno de los 6 cuerpos que integran los sistemas nacional y estatales anticorrupción es el Consejo de la Judicatura, es decir, todos los jueces. ¿En dónde se genera la impunidad? En la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para ella empieza, pero hay muchos ¿hacia dónde permea? A ver, hay que aclarar. Yo creo y sé que hay muchísimos jueces que son muy dignos, muy profesionales, muy éticos y muy capaces. Pero también hay muchos jueces que desafortunadamente por la falta de independencia de las fiscalías, en el caso Puebla, por ejemplo, el fiscal general del estado depende del gobernador. Claro, ni modo que, aunque dice que es un órgano autónomo. Bueno, eso dice la ley. Es autónomo, pero políticamente creo que autónomo entre comillas. Y el fiscal general de la República, el señor Hertz, Alejandro Gertz, ni lo diga. ¡Qué barbaridad! Bueno, no me lo toques, por favor. No me lo toques porque te puso con él y vas a ver. Claro, te va a dar tu Waterloo. A lo que voy es a que desafortunadamente estas instancias no dan el ejemplo que deberían dar hacia toda la escala de la judicatura. Claro. Y entonces vemos, además de todo, en condiciones de trabajo francamente muy malas, con unas cargas de trabajo excepcionalmente altas, con pocas facilidades administrativas e inclusive en muchos casos
con malas remuneraciones o remuneraciones insuficientes, además de antecedentes de muy mala formación profesional universitaria. Por supuesto. Pues vemos que todo el sistema de justicia está pues muy mal organizado en el país. Entonces, si hay impunidad, como lo demuestra no solamente la realidad, sino inclusive los estudiosos, mi querido amigo José Antonio Leclerc de la Universidad de las Américas Puebla, claro, conduce un estudio, el Índice Nacional de Impunidad, y ese índice de impunidad ya es reconocido mundialmente, ya la ONU lo considera como un índice muy valioso, y se demuestra ahí que en México pues realmente es terrible la situación de la justicia, porque para empezar, las leyes son letra muerta en México. Según INEGI, ¿verdad? Según la ANVIPE, probablemente se denuncien alrededor del 7% de los delitos, y del 7, bueno, de esa cantidad tan baja de denuncias, es un porcentaje todavía más pequeño el que llega a sentencias condenatorias, y después viene todo el proceso correccional. Que es otro tema también. Pero maestro, déjeme hacer este apunte también. Está usted hablando de los 6 entes, junto con ustedes son 7, pero me quiero referir en concreto a quien fuera titular de la función pública. Sí. Hoy, la contadora Amanda Gómez Nava. Hoy poderosa titular de la Autoridad Superior del Estado. Yo no he pedido su poder. Es titular de una entidad muy poderosa, sin duda. Poderosa por ley, ¿eh? Claro. Pero ¿cómo llega Amanda Gómez si hizo el peor examen como aspirante y finalmente llega porque fue el deseo de Miguel Barbosa, que era su secretaria de la Función Pública, y a eso voy? Sí. Por eso han trabado todo, por eso no pasa nada. No sé si sea por eso. Lo que sí puedo decir es que yo conozco a la auditora superior y sé que es una profesionista con un muy buen perfil profesional y un récord de servicios muy bueno. Pero en el SAT. Claro. Entonces, el gran problema está en este sexenio, que hemos confundido la gimnasia con la magnesia. Claro. Y entonces creemos que quien ha sido bueno para una cosa es bueno para otra. Yo creo que la contadora, mi colega Amanda Gómez Nava, es buena profesionista y tiene un muy buen récord de servicios en materia fiscal. No creo que hayamos tenido el tiempo suficiente para juzgar su capacidad en materia de fiscalización a nivel de la función pública, y espero que logre muy buenos acuerdos con la profesión contable, que había sido totalmente desplazada en la administración anterior, cuando menos de la Auditoría Superior del Estado, para que los que saben hacer auditorías, que son los contadores públicos certificados, pues son los que hagan las auditorías externas y nutran con esa información a todo el sistema anticorrupción. Pero en este caso puntual, Pancho, queda a pensar. Yo te creo a ti porque sé de tus capacidades, de tu honestidad, etcétera, etcétera. No dudamos. Yo te creo. Entonces, si tú estás validando el quehacer en el SAT de Amanda Gómez Nava, ¿qué te da a pensar? No lo valido yo, pero sé. Por eso. Y me sumo a esa validación. Eso es. Sí. Entonces, ¿qué nos da a pensar a los ciudadanos de a pie, a los comunes y corrientes, cuando ella es cuestionada y de una manera ridícula, de una manera que un niño de tercero de kinder hubiera respondido con mayor certeza y contundencia? Vocales. Por eso, o sea, queda a pensar, no solo que no tiene el mínimo de capacidad y preparación para la nueva responsabilidad, sino que su comportamiento pues debió ser similar en el SAT. Eso es lo que digo yo en términos... Son conexiones que probablemente no tengan validez. Yo lo que digo es, le hicieron la pregunta más fundamental. ¿Qué hace la Auditoría Superior del Estado? Revisa la cuenta pública. La pregunta fundamental es ¿qué es la cuenta pública? Y por la circunstancia que yo no conozco y no puedo tampoco inferir, pero en fin, no contestó. Eso sí es muy lamentable. Se trabó. Es muy lamentable, pero a ver, todos tenemos el derecho de una segunda oportunidad. Pero maestro, con todo respeto, una mujer que viene con una currícula dentro del SAT y que en la función pública yo quisiera saber qué hizo, año y medio, 2 años estuvo al frente, y 3, voy a revelarle una historia
que viví. Fui a presentar una denuncia a la función pública, era tan grave y tan fuerte que casualmente en la tarde me estaba recibiendo la señora secretaria de la función pública, Amanda Gómez. Es que sabía quién era. No, bueno, sí. En su sala de junta en el CIS, fría, una mesa como de los romanos, ella en la cabecera, siéntese ahí. Ay, cabrón, dije, de entrada ¿Perdón? ya la imposición. Bueno. Sí, bueno, a mis adentros dije, ay, cabrón. Por eso no Estaba enfrente a mí 2 funcionarios de ella, amablemente me atendió, dije, puta, qué clase, qué señorona, qué funcionaria. Para cerrar, lo espero mañana. Recapacite usted en su denuncia. Ya no me olió bien. Al otro día, puntual, llegué a mi cita. Ya no estaban los 2 funcionarios. Una mujer, por cierto, la jurídica, estaba un subsecretario, ya estaba otro subsecretario. Y esa amabilidad, esa cortesía, se convirtió en una verdadera agresión a mi persona, obligándome a que desistiera de mi denuncia, so pena de que iba yo a verme en un juicio. Eso es indebido. No me lo platican que le haya pasado a alguien. Es una experiencia, y que pronto plasmaré. Lo viví. Es lamentable. Y que me acudiera a las consecuencias. Quería que revelara yo mi fuente de información. Sí. Le digo, licenciada, con todo respeto, secretaria, la fuente de información es sagrada y está amparada por la ley. Pues acá no. Piénselo. Y al final presenté mi denuncia y procedió. Felicidades, porque justamente eso es lo que estamos buscando con esta red de participación ciudadana. No denunciar, sino simple y No sencillamente, denunciar por denunciar. simplemente organizarnos en 4 subredes que tienen cosas en común: la académica, la profesional, la empresarial, la ciudadana, para que entre todos, con las capacidades que son complementarias, veamos el caso que cada quien plantee o el estudio que cada quien requiera o sugiera, y vayamos con eso construyendo un criterio ciudadano y sobre todo una fortaleza ciudadana para que este tipo de cosas no le pasen a una persona, que le sucedan a la red ciudadana. Eso blinda. El fuerte es fuerte hasta que el débil quiere. Claro. Claro. Y la verdad, el cobarde, dicen el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Claro. Para cerrar, nomás para que se lo dejo, lo pongo en la mesa, perdón. Tan era fuerte que la Comisión Nacional de Derechos Humanos obligó al Ejecutivo del Estado y al entonces Contralor a disculparse públicamente. El gobernador dijo, al carajo, yo no me disculpo. Y el hoy huésped de Tepeji dijo, yo sí me disculpo. Ahí empezó el Waterloo de Francisco Romero Serrano. pues es muy lamentable cuando una persona como el que fue auditor tiene consecuencias como las que lo llevaron a la situación en la que se encuentra, pero lo que es muy encomiable es que haya habido la resistencia, el carácter, la determinación para mantenerse en esa posición, claro. Y por otro lado, lo que tenemos que hacer es justamente eso, empoderarnos, porque nosotros somos los que pagamos sueldos, nosotros somos los que elegimos gobernantes, nosotros somos los que somos dueños de este país. Ahora, nuevamente, la red de protección ciudadana, la red de participación ciudadana anticorrupción no busca armar pleito con el gobierno. Nosotros no somos enemigos de ningún gobierno, aunque no estuviéramos de acuerdo políticamente o en la administración que se está llevando a cabo. Nosotros somos constructores de sociedad. Sí. ¿Y por qué creemos en esto y no en el conflicto o en el enfrentamiento? Porque mientras esta sociedad siga en conflictos y enfrentamiento, ¿qué ha sido la cantata de 4 años? Los ciudadanos estamos a merced de un poder público cada vez más deplorable en sus calidades administrativas. Entonces, justamente el día 30, jueves próximo, durante todo el día tendremos, para empezar, una conferencia que nos da el maestro Jaime Hernández Colorado, que era del CIDE, ahora está en la Universidad de Guadalajara, sobre las redes de participación ciudadana en la lucha contra la corrupción. Después tendremos la asamblea de los integrantes de la red, las 4 subredes que ya dije: académica, empresarial, profesional y ciudadana. Y vamos a cerrar con una conferencia que nos va a dar el maestro Juan Carlos Moreno Valle Abdala, hablando
Hoy titular de la función hoy pública. titular de la función pública, hablando de cómo ve el combate a la corrupción. No es que queramos clavarlo, ya tú dijiste, entonces ahora cumples, no, lo que queremos es escuchar qué propone el funcionario que está a cargo de esa importancia. Que tiene esa responsabilidad. Y claro. sabrá. Yo creo que sí, Sabrá. Yo creo que sí. Yo lo conozco de tiempo atrás. Conocí muy bien a su padre y Claro, y al secretario. el contador. Sí, fuimos colegas y amigos y colaboramos en 1000 proyectos. Amante del béisbol. Sí, mucho. Y conocí al señor secretario desde que era bastante más joven y conozco algo de su trayectoria y sé por lo que hizo en algunos de los puestos que ha desempeñado. Tenía de carteras de cuota, lo pasaron a la función Sí, pública. pero antes tuvo un buen tiempo en la Auditoría Superior del Estado. Sí, un buen rato. En funciones muy técnicas. Sí, o sea, correcto, él entiende correcto. muy bien de qué se trata. Correcto. Y entonces yo le doy, no por ser hijo de un amigo cuya memoria siempre respetaré, y además Claro, agradeceré el haber sido cercano suyo en la parte que fuimos, pero yo sí le doy a este joven, porque es joven este funcionario, chavo, la oportunidad de que nos diga, porque ya existe una política estatal anticorrupción en Puebla, se publicó el año pasado, en octubre-noviembre, y esa política tiene 50 prioridades y les recomiendo, consúltenla, conózcanla, porque ese es como digamos el catecismo que el gobierno De la 4T. declara. No digo como si fuera el pero es que catecismo de la... no tiene contenido político, son No, puras cuestiones totalmente técnico. técnicas, y dice cómo se combate la corrupción. Entonces lo que tenemos que hacer los ciudadanos, y esto va a ser esta red, es observar, a ver, tú tienes 50 prioridades, tantas son de corto plazo, tantas de mediano, tantas de largo. ¿Qué estás haciendo año con año? Y hay otra gran novedad. Existe lo que se llama el anexo transversal anticorrupción. Son términos que, discúlpenme, yo no los inventé, son espantosos. El ATA. El ATA lo que hace es que de cada una de las 6 instituciones que ya nombré, que forman parte del comité coordinador, cada una va a decir en cada una de las prioridades de la política estatal anticorrupción, dónde va a participar y cuánto dinero va a poner, diciendo, este dinero es porque voy a pagar a un jefe de grupo que con 4 personas va a hacer esta tarea. Y los vamos a poder evaluar año por año diciendo, a ver, a ti el Congreso te autorizó tanto para esta prioridad. ¿Qué hiciste? Pancho, y estos son los avances del sistema. a eso quiero llegar. Esto es lo que hace alentar esperanzas de que sí se va por buen camino, a pesar de la lentitud con la que... A pesar de los pesares. Sí, pero a ver, la lentitud, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, tiene más de ya casi 15 años, o 15 años ya, y apenas empezamos a ver, y todavía el presidente de la República dice que todo está reservado. Sí. Claro, claro. Negando el derecho a la información de todo el ciudadano que tenga un interés En conocer información que además tiene que ser Yo pública. sí quisiera saber en qué se están gastando tanto dinero en un aeropuerto que no sirve de nada, en un tren que no va a funcionar. Pero sí una sirve, refinería. genera 350 mil pesos mensuales. Bueno, entonces ya estamos de gane. Pancho, Más que de gane. Pancho, como siempre, mil Pero gracias. rapidísimo, López Obrador dejó su sello desde que fue jefe del gobierno de la Ciudad de México, cuando mandó a reserva sus segundos pisos. Yo cierro diciendo Ahí una cosa. ahí la muestra. Yo cierro diciendo una cosa. La ignorancia ciudadana de esos hechos hizo que 32 millones creyeran sus promesas. Sí, claro. Si algunos de los que votaron por el señor presidente hubieran recordado que este señor esconde los datos, debieron haberle negado el voto. Y eso es lo que tenemos que hacer. Al Morena, A quien sea, claro. Negar el voto a todos aquellos que no van a cumplir. Y los conocemos, por Dios santo. Pancho, como siempre, muchas gracias. A ver, y tenemos que despedirnos, pues porque ya está ahí don Manuel Herrera Rojas. Manolo, pero ¿por qué tan puntual? Pancho, gracias. Mucho gusto, gracias. Y pues bueno, el Sistema Estatal Anticorrupción, pero sobre todo el CPC está a sus órdenes. www.cpcpuebla.org.mx. Repítelo, por favor. Ajá. Sí, www.cpcpuebla.org.mx.
Métanse a esa página, está llena de cosas interesantes. Ojalá pudiera venir a los días subsecuentes de este próximo jueves que tiene su encuentro. Ya saben que yo no cobro por venir, o sea que invítenme. No, pues le pagamos, no hay problema. No saben la que se Tómala. mete. Sí, Claro. no, ni idea tienes, ¿eh? Le pagamos Pancho, con corazón, espérame, con afecto, Pancho con es de amor. grandes ligas. Ya lo sé. Sí. Y posiblemente hasta con indulgencias. Además, Qué bueno, qué bueno. Acá es una Sí. parroquia, ya no es capillita. Gracias, señores, Pancho. gracias, señores. No se vaya, regresamos en 2 minutos para cerrar este programa con el regidor del Ayuntamiento, Manuel Herrera Rojas, que pues tiene que ver con el turismo, tiene que ver con la central de abastos. Pues ahí está Manolo. Regresamos en 2 minutos.